otra sobre distintas patologías y fármacos. Bueno, en este consenso, en el tercer consenso sobre trastornos bipolares, si me quieren poner el timer para que pueda saber, sería buenísimo. Hemos decidido por consenso, primero, decir los trastornos bipolares, que nos pareció muy importante decir que el trastorno bipolar no es uno, si no son varios. Y por otro lado, si ustedes toman el documento, se van a encontrar con que el primer abordaje terapéutico dentro de los trastornos bipolares, esto salió por consenso, es el tratamiento a largo plazo, porque pensamos, como vamos a ver más adelante, que es la base del tratamiento de los trastornos bipolares. ¿Sí? Vamos a ver. ¿No estaría pasando? No está pasando ¿eh? Ahí está. Bueno, yo voy a hablar un poco de qué escribimos sobre el manejo a largo plazo de los trastornos bipolares en el tercer consenso argentino sobre trastornos bipolares. Les repito que es una iniciativa de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica que convocamos a expertos de distintas sociedades y que han demostrado tener acreditación, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo de esto es promover conocimientos actualizados, sugerir abordajes terapéuticos. Esto es siempre sugerir abordajes terapéuticos porque esto es un consenso a partir de la revisión de la literatura, ¿sí? Y proporcionar un instrumento de fácil lectura para que pueda ser implementado, para que puedan tomar los equipos interdisciplinarios. Y lo que más nos gustaría que los organismos gubernamentales puedan leerlo para poder tener una idea sobre ciertos tratamientos, por ejemplo, cuando indicamos TEC en las patologías psiquiátricas a través del consenso de expertos, ¿sí? Bueno, se selecciona, esto es algo, un patrón de todos nuestros documentos, los expertos a partir de una amplia experiencia en el manejo, en este caso, de los trastornos del estado de ánimo y presentación de antecedentes relevantes vinculados con el tema en discusión. Les presento el comité de expertos. Se va a poner de a uno, pero bueno, somos todos ellos. Lo coordiné yo. El primer autor es Marcelo Setkovich. Y durante un tiempo muy prolongado, porque nos llevó varios meses de búsquedas de bibliografía y luego discusión y luego elaborar los documentos finales, salió un documento bastante importante que estuvo a cargo de la edición científica de Diego Canseco y de Amalia de Llamea, ambos docentes de edición científica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Salieron 4 documentos, ¿sí? Una primera parte, una segunda parte A y B destinada más a los tratamientos y una tercera parte bastante importante que aborda algunos temas que por ahí no están tan discutidos, tan de fácil lectura, como ser el abordaje en la tercera edad, como ser el abordaje durante el embarazo y la lactancia, el tratamiento del trastorno bipolar resistente al tratamiento, que lo hizo Sebastián, que está acá. ¿Sí? Bueno, yo saqué extractos de todo lo trabajado en esto como para ir abordando el tratamiento a largo plazo, pero decir que el trastorno bipolar, el abordaje del trastorno bipolar o el tratamiento del trastorno bipolar debe comenzar en la cabeza de todos nosotros antes de que nos llegue el paciente. Por lo tanto, siempre pensar que aquellas personas con labilidad afectiva, con depresión subsindrómica, con síntomas hipomaníacos subsindrómicos, con depresión mayor, y si esa depresión mayor es una depresión mayor recurrente, ¿sí? Muchos, y lo dijo esta mañana Armando, que la depresión mayor recurrente de varios episodios, muchos autores lo consideran como una depresión bipolar o parte del trastorno bipolar, el trastorno ciclotímico, los trastornos bipolares no especificados, los síntomas psicóticos en depresión mayor y más cuando esto comienza a muy temprana edad, ¿sí? Los síntomas psicóticos en la depresión posparto y una edad comienzo de la depresión
muy joven o el trastorno es muy predictivo de trastorno bipolar. Vale decir que todos estos prodromos uno lo tiene que tener en cuenta, más que todo por esto, porque nosotros sabemos que la depresión, el trastorno bipolar se presenta muy frecuentemente con depresión bipolar, es una de las formas de presentación más vista en el consultorio y es en el momento donde tenemos que tener la decisión clínica de implementar un tratamiento. Y como lo hablamos muchas veces, depende de cómo iniciamos ese tratamiento, va a ser cómo va a ser el pronóstico de la enfermedad de ese paciente. ¿Sí? En este consenso también abordamos un tema muy importante que es la neurobiología del trastorno bipolar, fundamentalmente por los avances que se han producido en la neurobiología de las enfermedades psiquiátricas y fundamentalmente del trastorno bipolar. Y de esto recastamos la genética, que actualmente ya tenemos varias señales de ligamiento, los de polimorfismo de nucleótidos únicos, variantes del número de copias, etc. La inflamación, ¿sí?, que al igual que la neuroprogresión, debemos tener una definición especial de esto, porque no es la inflamación como estudiamos en anatomía patológica, sino es un low grade, un bajo grado de inflamación que está comprobada en el trastorno bipolar, pero como dice Daray, que me pareció un concepto importante, por ser un bajo grado de inflamación no debe ser subestimada. Tiene un impacto tan importante como otros tipos de inflamaciones porque aparte es una inflamación crónica. La disfunción mitocondrial que hablaba esta mañana Armando, que aparte de una alteración a nivel del metabolismo del calcio adentro de la mitocondria, hay una alteración a nivel de la glicólisis, el paso glicolítico de la gluconeogénesis, que eso produciría alteraciones en la energía. Repito esto, hace 2 años en el congreso de AAP, MacBert dijo que el corazón del trastorno bipolar, suerte que no está Sergio acá para que me eche, era la mitocondria, ¿sí?, como una parte muy importante de la fisiopatología de este trastorno. La respuesta al litio, por supuesto, y ahí vamos a coincidir con Sergio, por el hecho de que quizás sea un fenotipo de enfermedad distinto a aquellos pacientes que responden al litio. Vos sabemos perfectamente que hay un tercio que responde fantástico al litio, hay un tercio que responde al litio y un tercio que no responde. Probablemente sea un fenotipo distinto de trastorno bipolar. Los factores neurotróficos, los importantísimos datos de neuroimágenes del consorcio ENIGMA, corticales, subcorticales, y las alteraciones de la tomografía por difusión de tensión que se han observado en estos pacientes, los estudios neuropatológicos surgidos de los estudios de autopsia y por supuesto todo esto nos lleva a pensar en la neuroprogresión. Es muy difícil si cualquiera de ustedes que se encuentre con un compañero de la Facultad de Medicina que haga cualquier otra especialidad distinta a la psiquiatría y les diga, tengo un paciente que tiene polimorfismo de nucleótidos únicos y variantes en el número de copias similares al autismo. Y además tiene inflamación, un bajo grado de inflamación crónica. Y además tiene una disfunción mitocondrial. Y además hay alteraciones de los factores neurotróficos. Y además tenemos neuroimágenes patológicos. Y además en la autopsia encontramos... ¿Cómo crees que va a evolucionar ese paciente? Seguramente un compañero nuestro diría, y bueno, muy bien, no va a evolucionar. Yo soy una persona que sí pienso que los pacientes tienen neuroprogresión porque todos tenemos neuroprogresión. El cerebro normal neuroprogresa. El cerebro psicótico probablemente que progrese un poquito más veloz, ¿verdad? Pero coincido con lo que dice el Chepo, no todos los pacientes progresan. También hay que saber que para que exista también una neuroprogresión tórpida, quizá haya factores medioambientales como ser las adicciones, etcétera, 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 que pueden influir en todo el complejo sintomático que son los pacientes con trastornos bipolares. Y por supuesto siempre el eje pituitario, hipotalámico, pituitario, adrenal.
Pero el trastorno bipolar todavía está en pañales en muchos aspectos de este trastorno y hay necesidades no cubiertas. Bueno, prácticamente en todas las patologías psiquiátricas, ni hablar de TOC y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, identificación, los pacientes están at risk, los pacientes están en riesgo, para abordajes tempranos, para intervenciones tempranas, el diagnóstico que sigue siendo absolutamente clínico, el tratamiento de la depresión bipolar, una gran deuda pendiente en este trastorno, ni hablar de los cicladores rápidos, que no hay un consenso sobre el tratamiento, sino hay que tener presente que un paciente con ciclador rápido tenemos que descartar que no tenga abuso de sustancias, que no sea, que no tenga hipotiroidismo, que no esté tomando antidepresivos y que no esté tomando estimulantes, ¿sí? Y que no hay tratamiento específico. Tenemos que tratarlo según cómo responda a cada ciclo del trastorno bipolar. Tratar de tener síntomas de alarmas tempranos para la prevención de recaídas. Esquizofrenia está más avanzado en síntomas de alarmas tempranos. La eficacia y la efectividad de las opciones terapéuticas todavía está con una gran deuda, probablemente porque los estudios clínicos se hacen con fragmentación del tratamiento en depresión o en manía y no pensando que la enfermedad es una, ¿sí? Y que tenemos que lograr una buena evolución. La adherencia al tratamiento, un gran problema de todas las patologías que vemos. Los estudios farmacológicos controlados y aleatorizados no son los pacientes del mundo real, lo sabemos todos, ¿sí? Por lo tanto, es algo que los que vemos muy detenidamente estos estudios, cuando los traspolamos en el mundo real, algunas cosas hacen agua. Las estrategias para disminuir la excesiva mortalidad son pacientes que mueren antes, ¿sí? Eso es algo que lo tenemos que tener bien presente, y el gran temido suicidio, ¿sí? Bueno, la adherencia al tratamiento es un tema fundamental, ¿sí? En este tratamiento hay muchos factores que tienen que ver con la adherencia al tratamiento, y nosotros recomendamos recordar la importancia de esto, porque muchas veces solemos no tener en cuenta la adherencia al tratamiento, tener en cuenta los sistemas de salud, hacer una buena adherencia terapéutica, hablar con los familiares y los amigos, ¿sí? Simplificar los posibles esquemas de administración, porque son pacientes generalmente polimedicados, y creo que esto es fundamental, que ya lo dije, incluir a los familiares y aliados en el tratamiento. Por lo tanto, esto le quiero agradecer a Marcelo Setkovich, que me facilitó estas dos diapos, ¿sí? Que en el trastorno bipolar tenemos que alcanzar la eutimia, controlando los síntomas subsindromáticos, estabilidad, perseveración cognitiva y recuperación funcional. Esto es, no tan solo prolongar los tiempos entre los episodios, sino lograr esto, ¿no? ¿Sí? La recuperación funcional. Bueno, ¿por qué decíamos que comenzamos con tratamiento longitudinal? Y es por esto, porque el objetivo final del tratamiento es lograr una estabilidad a lo largo de todo el episodio. Y acá es donde nos debemos centrar al inicio del tratamiento, ¿sí? Modificar el curso de la enfermedad y controlar los episodios. Y esto se hace en un marco de eutimia, de estabilidad y de perseveración cognitiva. Esto significa que el tratamiento del trastorno bipolar debe iniciarse el tratamiento longitudinal debe iniciarse en el mismo momento que se arriba al diagnóstico. Por supuesto que tenemos que priorizar las fases agudas, pero siempre subordinando, ¿sí?, a la evidencia adecuada para el tratamiento longitudinal. Es lo que decía un poco también, lo vamos a citar a Armando todos los días, digamos, todo el día de hoy, toda esta charla, porque hablamos de eso, ¿sí? Cuando iniciamos un tratamiento podemos iniciarlo con olanzapina, pero también pensando que podemos seguir el tratamiento con algo que nos puede cambiar el curso de la enfermedad, ¿sí? Tomamos niveles de evidencia y a través de los niveles de evidencia los niveles de recomendación. Estos son los estándares. Acá llegó el primer autor del consenso. Y elaboramos este cuadro que siempre nos da algún tipo de problema. Por ejemplo, está mal escrito valproato, pero siempre da problemas y nos renegamos con esto porque todavía no encontramos un programa que lo haga. Esperemos que para el cuarto consenso tengamos una inteligencia artificial que nos pueda hacer esto. Calculo que sí.
como decimos, y como dice Vázquez, que siempre nos enseña, que lo más interesante de esto es lo que no tiene evidencia, ¿sí? Lo que sí realmente no tenemos que usar para las distintas etapas. Entonces, como primera nivel de recomendación tenemos el litio, la lamotrigina, la quetiapina, el valproato y la carbamazepina, ¿sí? Sabiendo que la lamotrigina no es de utilidad o no tiene evidencia para el tratamiento de los episodios de manía o hipomanía aguda, y que el aripiprazol no previene las depresiones y no está indicado para los episodios depresivos, ¿sí? El aripiprazol está en el segundo nivel de recomendación, ¿sí? Olanzapina está en el tercer nivel de recomendación, a pesar de que tiene buena evidencia para el tratamiento longitudinal y también para tratar las fases agudas fundamentalmente de manía, pero como todos saben, queda en el tercer nivel de recomendación por el gran impacto metabólico que tiene la olanzapina, ¿sí? Y lurasidona, ¿sí? En tratamiento add-on con otro estabilizador del ánimo, ¿sí? También en estas guías, y voy terminando, ¿sí? Van a encontrar los niveles de recomendación en la mujer en edad reproductiva, porque es algo que en estas guías nosotros le dimos bastante importancia, tratar de abarcar a este grupo poblacional que muchas veces no está, no lo tenemos en cuenta, y vemos frecuentemente mujeres en edad reproductiva en las cuales tenemos que hacer una elección del fármaco lo más adecuado posible, ¿sí? Y también van a encontrar, ¿sí? El nivel de seguridad de acuerdo a los síntomas adversos generales, metabólicos, extrapiramidales y cognitivos de cada uno de los fármacos. Pasamos otro chivo. Nuestra asociación, la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, también, ¿sí? Actualizó el tema del uso del litio en el manejo de la neuropsiquiatría. Andrea está acá y Marcelo, que acaban de llegar, también están en este artículo que publicamos el año pasado. La motrigina, ¿sí? Que tiene nivel 1 y que también tiene nivel 1 en edad reproductiva, al igual que lo que vamos a ver, van a encontrar el nivel de seguridad y la utilidad en cada uno de los episodios. Repetimos, el tratamiento agudo debe estar pensado al iniciar siempre subordinado al tratamiento longitudinal, ¿sí? Bueno, quetiapina igual, nivel 1 de recomendación y segundo en mujeres de edad reproductiva, ácido valproico 1 en la población en general y por supuesto 4 en la mujer con edad reproductiva, aunque algunos epileptólogos dicen que hasta 650 miligramos en la mujer embarazada se puede dar. Esto nosotros no lo pusimos acá, pero es un dato que por lo menos algunos colegas, que muchos folios. Carbamazepina, nivel 1 en la población en general, 2 en las mujeres con edad reproductiva, aripiprazol 2 en nivel de recomendación y 2 en mujeres con edad reproductiva, olanzapina 3, al igual que dijimos anteriormente por el síndrome metabólico, y lurasidona como tratamiento add-on de otro estabilizador del ánimo, ¿sí? Los fármacos con nivel 4 a nivel de tratamiento longitudinal tenemos cariprazina, clozapina, mondafinila y pramipexol, ¿sí? Con otros tipos de nivel de evidencia que también se usan. Algunos pacientes andan muy bien con mondafinilo y con pramipexol, fundamentalmente en depresión, los que lo hemos usado. Y simplemente para terminar, porque esto no lo van a hablar ni el Chepo ni Sebastián, el tratamiento de la manía aguda, ¿sí? Que hay que hacer una evaluación general del paciente, la monoterapia como primera línea de tratamiento, pero sabemos que esto muchas veces en manía aguda es difícil. La combinación de fármacos, van a encontrar la combinación de fármacos como primera línea de tratamiento también, tratamientos de segunda y tercera línea, episodio maníaco en tratamiento de cicladores rápidos, que como dijimos generalmente es combinación de estabilizadores del ánimo y descartar hipotiroidismo y consumo de sustancias, el manejo agudo y las intervenciones psicosociales que en esta etapa de la enfermedad son poco útiles muchas veces. Y acá tienen los niveles de evidencia de monoterapia y de combinación que muy frecuentemente usamos en manía. Bueno,
Muchas gracias y quedamos a las preguntas al final. A ver, esperamos que aparezca la presentación. Bueno, me presento de mientras. Mi nombre es Sebastián Camino, yo soy médico psiquiatra, soy jefe de sección del servicio de emergencia del Hospital Moyano y trabajo en área. Bueno, Alejo me subordinó, con total razón, digamos, la depresión en el tratamiento está subordinada al tratamiento longitudinal y aparte me transmitió una deuda, que también tenía razón, porque la forma clínica más prevalente termina siendo aún hoy en día la de más difícil abordaje. Y yo planteé un poco las propuestas o recomendaciones del tercer consenso argentino a partir de las modificaciones que se produjeron con respecto a la última guía CADMAT y la ISBD del año 2018. Como mostró Alejo, es un trabajo conjunto de todos nosotros, con Corrales en la conducción y que está de libre acceso en Vertes para todos los que la quieran consultar. En el tercer consenso argentino continúa ubicado en primer nivel de recomendación quetiapina, litio y lamotrigina, que son fármacos, como presentaba Alejo recién, que tienen evidencia consolidada en el tratamiento longitudinal. Continúa la recomendación de lurasidona y se incorporan estos cambios, la incorporación de cariprazina como monoterapia y de lumateperona, tanto en el tratamiento de monoterapia como en el tratamiento add-on a otros estabilizadores del ánimo. ¿Por qué se incorpora cariprazina? Básicamente hay dos ensayos clínicos, no los quiero aburrir con esto, que proponen que con dosis entre 1.5 y 3 miligramos, cariprazina puede ser una estrategia eficaz en el tratamiento de la depresión bipolar. Como particularidad, y en un dato que se repite y seguramente se planteó en disertaciones previas, al igual que lurasidona, es un fármaco que ha demostrado eficacia en el tratamiento de la depresión bipolar cuando existe un especificador mixto, es decir, cuando el paciente tiene 3 o más síntomas de la polaridad sintomática opuesta, es decir, de la polaridad maníaca. Lo interesante de cariprazina, al igual que el lurasidona, es que no solamente que mejoran la severidad sintomatológica a través de mediciones de las escalas de depresión, sino que también lo hacen en las escalas que evalúan sintomatología maníaca. Estamos hablando específicamente de la escala de Young. Con una particularidad que resulta de interés es que la dosis de inicio ya se encuentra en rango terapéutico, y eso es una ventaja con respecto a otras estrategias antipsicóticas. Decíamos como novedad que un fármaco que todavía no está comercializándose en la Argentina, pero se espera que se pueda realizar en el próximo tiempo, entonces está bueno que estemos actualizados en este sentido, es lumateperona. Lumateperona es otro antipsicótico de segunda generación, planteo lo de otro porque en algún punto hay mecanismos farmacodinámicos que se repiten, que con una dosis de 42 miligramos ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la depresión bipolar, quizás como algunas particularidades para llevarnos de la charla de hoy, que tiene un efecto, digamos, de provocar somnolencia, por eso es que se administra en una toma nocturna, que no tiene el impacto metabólico que otros fármacos, como por ejemplo quetiapina. Eso no significa que en el ordenamiento de recomendaciones esté por encima de quetiapina, simplemente plantea una diferencia en términos de efectos adversos, y que es menos bloqueante de 2, y ahí tenemos una diferencia con respecto a lurasidona y cariprazina en términos del riesgo de provocar hiperprolactinemia o acaticia. Siempre cuando uno da un fármaco lo hace pensando en la eficacia, pero el otro punto de observación es el perfil de efectos adversos de la molécula. Como particularidad, ha sido testeada en pacientes con depresión bipolar en el contexto de un trastorno bipolar tipo 2 con resultados positivos. Esto no es algo tan habitual, la mayoría de las moléculas han sido estudiadas y probadas en pacientes con trastorno bipolar tipo 1. Y al igual que cariprazina y lurasidona, tiene datos en depresión bipolar con especificador mixto, pero sin mejorías clínicas significativas en la escala de Young. Eso es un punto como para atender a la hora de revisar la evidencia disponible. Bien, como dije previamente, los datos no solo son en monoterapia, sino que son como tratamiento add-on, pero de vuelta. El ojo del tratamiento de la depresión bipolar es en agudo, pero fundamentalmente en el seguimiento longitudinal. Entonces, quetiapina, litio y lamotrigina son opciones superadoras a estas que estamos revisando. Siempre recordemos que más allá de cuestiones vinculadas a la seguridad, el NNT de los fármacos, el número de pacientes necesarios para tratar, es un punto interesante para atender, y los datos comparativos de cariprazina y lurasidona, estamos hablando de prácticamente el doble de NT, ¿no? 10 y 5. Entonces, por eso es que en el ordenamiento de recomendaciones lurasidona está por encima de cariprazina. ¿Está? En relación al segundo nivel de recomendación, una de las novedades es la incorporación de los agonistas dopaminérgicos. Recién algo adelantaba Alejo en relación a modafinilo y pramipexol, fundamentalmente.
La evidencia que da cuenta de la utilidad de los agonistas dopaminérgicos se remonta, entre otros estudios, a este metaanálisis que publicó el equipo de ARIA, que tiene como primera autora a Alejandro Smulewicz, en donde los estudios que están en rojo se corresponden a los de modafinilo, los que están en verde a pramipexol. Elegí la gráfica del metaanálisis de remisión, pero el de respuesta terapéutica es similar. Estamos hablando de opciones terapéuticas válidas en términos de eficacia para el tratamiento de la depresión bipolar aguda, siempre como tratamiento adjunto. Los datos de modafinilo fueron recientemente revisados por el equipo de Mark Fay con idénticos resultados. No los quiero aburrir en cuestiones de metaanálisis, pero fíjense que son los mismos estudios los que se incorporaron con el mismo riesgo o probabilidad, mejor dicho, de alcanzar respuesta y remisión sintomática. Modafinilo es un fármaco que se debe prescribir en un rango de dosis de 200 a 400 miligramos, así lo recomendamos en el consenso. Recuerden que más allá de la aparición de cefalea, lo que nos interesa es que pueden producir ansiedad, por eso no es un fármaco de los que utilizaríamos en el contexto de una depresión con especificador mixto, ¿no? Una diferencia ahí con los antipsicóticos de segunda. Y en relación a pramipexol, el equipo de Gustavo Vázquez publicó este metaanálisis comparativo de distintas estrategias de potenciación, hallando nuevamente resultados con los mismos estudios que el que realizó Alejandro previamente en términos de la utilidad de pramipexol como add-on, siendo, al igual que lumateperona, como vimos recientemente, de particular eficacia en trastorno bipolar tipo 2. A ver, no quiero transmitir un concepto erróneo, lo que quiero decir es que fue estudiado en esa población. Eso no significa que sea más eficaz en bipolares tipo 2 que en bipolares tipo 1, de hecho no hay estudios que comparen esos escenarios clínicos. Sí, con respecto a pramipexol, que por ahí es un fármaco que tendemos menos a utilizar los psiquiatras y más los neurólogos. Recordamos que tiene aprobación para el síndrome de piernas inquietas y para la enfermedad de Parkinson. La recomendación es siempre iniciar con 0.375 y manejar un rango de dosis entre 0.75 y 1.5, ¿no? Una recomendación general, después eso se aplica a cada paciente. Es un fármaco por lo general bien tolerado, que por ahí como efecto adverso más llamativo puede provocar la aparición de disregulación hedónica y conductas anormales como el juego patológico. Por eso hay que tener como una particular atención cuando se administra esta molécula, aunque esos efectos adversos sean más propios de pacientes con Parkinson que de pacientes con trastorno bipolar, y puede producir los denominados ellipse attacks, que son un efecto adverso que se reduce considerablemente cuando lo que se usan son las formulaciones de liberación prolongada, ¿tá? Como es un muy potente agonista dopaminérgico, al igual que el modafinilo no se recomienda en depresiones mixtas, pramipexol no se recomienda en depresiones con síntomas psicóticos. Ahora, no solamente hay que tener un ojo puesto en el episodio agudo y otro ojo puesto en el seguimiento longitudinal de la enfermedad en términos de la acción estabilizadora del ánimo del fármaco que vamos a administrar, sino también en el riesgo de producir switch o viraje, y en ese sentido los agonistas dopaminérgicos se presentan como opciones seguras. Por último, pero todavía tengo un par de minutos, entiendo, vamos a hablar del abordaje de las depresiones bipolares resistentes al tratamiento. Vamos a hablar un poquitito nada más de TEC, que es el que tiene el nivel más jerárquico de recomendación dentro del primer nivel de recomendación. Y eso lo hace porque, más allá de la experiencia y datos consolidados de la utilidad de la electroconvulsivo terapia en el abordaje de la depresión monopolar, cuando se comparan, y esto lo hace en un trabajo que se publicó hace un par de años en Acta Psiquiátrica Escandinava, el equipo de Gustavo Vázquez, la efectividad de TEC en pacientes con depresión bipolar contra los que tienen depresión unipolar, lo que se ve es que en depresión bipolar hay más respondedores y con un menor número de sesiones que en depresión unipolar. ¿Qué significa esto? Que una estrategia terapéutica por demás eficaz, como es el TEC, en depresión monopolar, es menos eficaz que en depresión bipolar. O sea que los datos son súper robustos a la hora de prescribirla cuando estamos frente a este escenario clínico. Más allá de los datos en población general, por decirlo de alguna manera, cuando se subanalizan los datos de depresión bipolar reciente de tratamiento, nos encontramos nuevamente con el mismo resultado. Entonces la información es contundente a la hora de orientarnos en esta indicación. Sabemos que hay cuestiones vinculadas a trabas, ¿no?, burocráticas, legales, que por ahí restringen la utilización de esta práctica en el ámbito público o en el marco de internación, pero en definitiva, como decimos siempre, lo que tenemos la lapicera a la hora de prescribir o no prescribir TEC somos los psiquiatras. Entonces, si nosotros no incorporamos esto en nuestro orden de terapéutica, es un tratamiento que nunca se va a realizar, ¿tá? La primera responsabilidad es nuestra. Recordemos que al igual que el litio, en el abordaje de la suicidabilidad
de los pacientes con depresión bipolar. Electroconvulsivoterapia se presenta como una estrategia de primer nivel de recomendación cuando el episodio depresivo mayor tiene ideación suicida, y está por demás demostrado que aquellos pacientes que son expuestos a TEC tienen una menor mortalidad por suicidio que aquellos que no lo reciben. Entonces, nuevamente, un motivo adicional a la resistencia al tratamiento. Podríamos hablar de las depresiones inhibidas, y la lista sigue, de cuándo deberíamos indicar electroconvulsivoterapia. Eso está refrescado en la guía. Y por último, hablemos unos minutos de los anestésicos. Hablemos unos minutos de ketamina y hablemos unos minutos de esketamina. Los anestésicos, ustedes sabrán que son fármacos, bueno, los anestésicos no, la ketamina es una molécula que está comercializada desde la década de 1930, ya estamos cerca del 2030, así que tengo que reformular la oración, que no tiene patente, que sí hubo un interés comercial de Janssen hace unos años y de hecho logró la aprobación por FDA del Spravato, la variante de administración intranasal. Lo cierto es que la variante de administración endovenosa, que se provee en un goteo lento a lo largo de 40 minutos en una dosis que es subanestésica, de aproximadamente 0,5 miligramos kilopeso. Digo aproximadamente porque está habiendo también estudios en dosis superiores a ese valor que era inicialmente protocolizado. Al igual que esketamina, se presentan como excelentes alternativas en el manejo de las depresiones unibipolares resistentes al tratamiento, y también en las que no son resistentes al tratamiento. Cuando comparamos, aunque es una comparación indirecta, los datos de la variante de administración endovenosa a la izquierda con los de la variante de administración intranasal, vemos que los resultados son favorecedores a la presentación que no tiene aprobación comercial por parte de la FDA. Sin embargo, es la que habitualmente prescribimos y por eso es la que recomendamos. Comparten ambas el riesgo de la aparición de este efecto adverso, que son los episodios disociativos tras la administración de la molécula. Recuerden que es un fármaco que tiene una corta latencia de acción, aparece la acción terapéutica aproximadamente a las 2 horas, y que el pico de efecto se alcanza a las 24 horas, tendiendo a desaparecer luego de 72. Por eso es que hoy en día la recomendación a la hora de usar ketamina, independientemente de la forma de administración, es la administración seriada. Bien, estamos hablando de 2 o 3 sesiones semanales para lograr alcanzar primero la respuesta terapéutica, después la remoción sintomática y en última instancia la recuperación funcional. Hay datos de la efectividad de ambas variantes en trastorno bipolar. Obviamente, como siempre, son menores, son nada más que 7 estudios en este metaanálisis del equipo de Mark Fry, donde vemos que la cantidad de respondedores es del 65%, es un montón, sobre todo si lo pensamos en comparación con otras opciones terapéuticas. Y Gustavo publicó este mismo año con Valdesarini una revisión sobre cómo les va con ketamina a aquellos pacientes con depresión bipolar resistente al tratamiento, es decir, los que no venían respondiendo con los tratamientos habituales, y lo que se observó es que la tasa de respuesta es cercana al 75%, o sea, nuevamente datos por demás contundentes en relación de la eficacia. Bueno, pero son los pacientes de los ensayos clínicos, ¿no? Siempre aparece esa contrapregunta. Entonces está bueno revisar la información o la evidencia de los denominados estudios del mundo real, símil STAR-D o STEP-BD para poder ubicarnos, donde vemos que ketamina no solamente mejora severidad depresiva, no solamente mejora ideación suicida, que son las dos aprobaciones formales del fármaco, sino que también mejora funcionalidad. Pero fíjense que hoy en día los protocolos en el mundo real son con infusiones repetidas. Está prácticamente ya nadie piensa en una única infusión o una única administración de la molécula. Bien. Bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Bueno, me pasas la... Bueno, si no se han dado cuenta, yo soy Chepo. Juan José Villapreño, médico psiquiatra de Mendoza. Soy profesor de la Cátedra de Psiquiatría, director del Sauce y manejo la parte de investigación del centro nuestro, CESACIN se llama. Y soy hincha de Gimnasia, que espero que ascienda, Gimnasia de Mendoza. Ese es el más importante de los antecedentes. Bueno, en el reparto me quedó la forma mixta, no es pequeña cosa lo que me ha quedado, y vamos a intentar más que nada pensar y discutir varios aspectos, porque todo acá, o mucho de lo que vamos a presentar es discutible. ¿Por dónde se pasa? ¿Por esta? ¿Así? No, para el otro lado. Ahí está, no.
Ah, perdón. A ver cómo. Ahí está. Pará. Ahí está. Ahora sí. Bueno, conflicto de intereses. Esos son los laboratorios que he estado disertando en los últimos 5 años. Cuando uno habla de episodio mixto, en realidad tiene que trasladarse en el tiempo a varios siglos atrás, porque hay relatos de episodios que ahora llamaríamos mixto en la antigua, hasta en la antigua Grecia, ¿no? Pero antes del siglo XIX, lo que nosotros conocemos, o parte de lo que conocemos como cuadros mixtos, eran lo que se llamaba locura, ¿no? Era equivalente el cuadro mixto con la manía, y a todo se denominaba locura. En donde predominaban, fíjense, los 4 elementos que vamos a ver ahora: la excitación, la agresividad, la ira y la pérdida del control. A partir de Pinel ya se hace un cambio en la conceptualización y se lo incluye como forma clínica afectiva ya en un primer momento a la manía. En el siglo XX, como lo dijo Armando esta mañana, que también vamos a hacer referencia porque me spoileó bastante de la disertación que voy a hacer ahora, Kraepelin y su discípulo Weygand, sobre todo Weygand, más que Kraepelin, fueron los que plantearon ya las primeras formas mixtas bastante bien definidas, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y todavía predominaba mucho la cuestión unipolar, a pesar de que hablaban de formas mixtas, y actualmente las formas mixtas se expresan fenotípicamente de diversas formas, que es lo que llamamos la dimensión. Y como lo muestran los pacientes a diario, es un camino tortuoso y zigzagueante, no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento. Bueno, esto es sacado de la CANMAT. Esta es la figura en la cual, fíjense, todas las formas afectivas tienen algún grado de relación. Y se piensa justamente, y han habido muchos planteos teóricos, que en realidad todo es una expresión fenotípica que se va modificando en función de diferentes factores ambientales y personales, ¿no? Como que algunos hacen episodios mixtos, otros hacen depresiones más puras, otros hacen manías más puras, ¿no? Yendo directamente a los estados o episodios mixtos, o formas mixtas, como le queramos llamar, aparecen en todos los trastornos afectivos, no solo en el trastorno bipolar, sino también en los trastornos depresivos unipolares, situación que es un poco polémica, pero bueno, a mí me gusta la polémica, así que vamos a entrar en la polémica. En general pueden ser formas de presentación o de venir del curso evolutivo. Más allá de los trabajos, que hay algunos que muestran que hay una buena proporción de pacientes que empiezan con formas mixtas, eso también uno lo ve en el consultorio. Ve pacientes que casi debutan con la enfermedad con formas mixtas. Y antes solo se pensaba que era la mala evolución o una situación de mal pronóstico, o la prescripción prolongada de antidepresivos como causas aisladas de los episodios mixtos. Hoy por hoy vemos, además de leer, vemos que en los mismos pacientes que no están así. La prevalencia de la forma depresiva mixta es la más frecuente, y la dispersión es muy alta de la prevalencia, del 20 al 70. Eso básicamente es por problemas diagnósticos, ¿sí? Que las formas mixtas tienen innumerables problemas diagnósticos e innumerables problemas terapéuticos. Un poco de eso ya habló Armando esta mañana. Esto también se definió, pero volvemos. ¿Qué es un episodio mixto? Es la presencia de 3 síntomas manía con un episodio depresivo, o de 3 síntomas depresivos en un episodio maníaco. Pero, y acá es un tema importante, no necesariamente de manera continua. La forma de expresión no es permanente o sostenida, sino puede ser en oleadas, en picos, en crisis, ¿no? Y en el DSM-5, que esto lo dijo Armando, yo lo voy a profundizar un poquitito, los síntomas de la polaridad opuesta no deben estar superpuestos. ¿Y por qué este no overlap del DSM-5? Porque en una cuestión muy purista desde lo diagnóstico plantean que esos 3 síntomas que vamos a ver ahora se dan en los 2 episodios. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar que no es una manía o es una depresión cuando son los mismos síntomas? La forma que ellos encontraron para que fuera episodio mixto de manera más genuina era sacar los 3
síntomas que además son los más frecuentes de los episodios mixtos, lo que uno más encuentra en los pacientes. Eso lo vamos a ver ahora. Ahí tenemos, ¿ven? Una de las cuestiones, digamos, muy importantes fue que le dio una mirada más dimensional en relación al DSM-4, el DSM-5, pudo poner en consideración todos los elementos epigenéticos, fenotípicos que no estaban en el DSM-4. Fundamentalmente en el DSM-4 planteaba que los únicos cuadros mixtos eran los que tenían que ver con la manía, excluía la depresión mixta, que es la más frecuente, ya lo vamos a ver. Y este es uno de los planteos, digamos, que genera ciertos ruidos, que es que excluyeron los 3 síntomas, como dijo Armando, que son más frecuentes. Y que la mayoría de los pacientes con formas mixtas tienen esos 3 síntomas, que son la distractibilidad, la irritabilidad y la agitación, ¿no? Planteando una cuestión purista que probablemente, como vamos a ver más adelante, se puede llegar a dilucidar en la misma expresión de los cuadros, como lo planteaba esta mañana Armando. También, esta fue el otro que les dije más adelante, que los síntomas debían sostenerse una semana al menos de manera continua, lo cual en la clínica uno ve que no es así. O sea, si uno quiere hacer diagnóstico de forma mixta o de especificador mixto, como en el DSM-5, realmente va a poder diagnosticar el 20 o el 30% de lo que realmente es como cuadro clínico. Y a lo mejor los especificadores, ¿por qué no pensarlo?, pueden llegar a modificarse en las próximas versiones de DSM-5 si se tiene en cuenta la clínica real, que es lo que estamos hablando, que los pacientes no se presentan como en el DSM-5 están definidos. Y se espera que justamente en las futuras versiones incluyan estos aspectos clínicos que uno ve cotidianos y que algunos trabajos también están mostrando. La forma mixta suele ser más frecuente en mujeres que en hombres, casi el doble, aparecen en edades de inicio más temprano, lo cual está hablando que a lo mejor hay mayor exposición y eso plantea también la modificación fenotípica. Se asocian y mucho, y cuesta diferenciarlos, al trastorno limítrofe de la personalidad, por ejemplo, es muy difícil el diagnóstico diferencial, al abuso de sustancia, y yo dudé en ponerlo, pero también, y ahora pensándolo, al déficit atencional del adulto, ¿sí?, que tiene una intensa irritabilidad y una intensa distractibilidad, ¿no? Digamos que ese trío, TLP, forma mixta y déficit atencional del adulto, es como una zona de diagnóstico diferencial bastante complicado. Hay presencia de síntomas psicóticos más frecuente que en otras formas clínicas, ¿sí?, más frecuente que en la depresión bipolar, por ejemplo. Están asociados a un mayor riesgo suicida. La CANMAT planteaba 62 veces mayor riesgo suicida que en un paciente sin formas mixtas y pueden aparecer al uso indiscriminado de antidepresivos, o sea, sin estabilizador, una exposición prolongada, sin un diagnóstico eficaz, ¿no? Bueno, esto era lo que yo decía, que ya lo dijo Armando esta mañana. Estas eran las 6 formas de formas mixtas de Kraepelin y de Weygand, ¿no? En el 2010, en el consenso que también participó Marcelo, nosotros hablamos de estas formas clínicas. Muchas de ellas son sacadas de las formas de Kraepelin y otras eran por la observación que hicimos de los pacientes de las formas de aparición. Más allá de que esto es algo más anecdótico, es para que veamos de todas las maneras posibles en que se imbrincan estos cuadros y se mezclan estos síntomas. Entonces, hablar de que el cuadro mixto es la unión de lo maníaco con lo depresivo es absolutamente, digamos, falso o es absolutamente no real, porque hay formas de imbrincación que van mucho más allá de mezclar síntomas. Es la aparición de nuevas formas clínicas, ¿no?, que no responden ni a uno ni al otro. Este es un trabajo de Gustavo Vázquez y de Lolich de hace unos 8 o 9 años, que lo interesante es que fue uno de los primeros trabajos que mostró la prevalencia de los síntomas mixtos en los diferentes episodios.
En el episodio depresivo, trastorno bipolar, 35.2, el más frecuente. En el maníaco, hipomaníaco, 35.1, muy cerca. Y esto realmente es muy significativo, el 23.8 en trastornos depresivos unipolares, ¿sí? O sea, lo que sería depresión mixta, y no episodio depresivo mixto en trastorno bipolar. O depresión bipolar con especificador mixto, como dice el DSM-5. Entonces, de los cuadros mixtos, yo voy a hablar de los tres: forma mixta maníaca, forma mixta depresiva, depresión unipolar mixta. Vamos a empezar con la primera, la forma mixta maníacas. Bueno, esto todo lo hemos visto, es un cuadro que es bastante llamativo, es por ahí hasta más clara la manía mixta que la depresión mixta, más fácil, no fácil, porque en el cuadro mixto nada es fácil, pero es un poco más sencillo de reconocer que las formas mixtas. Yo me quedaría básicamente con que son pacientes muy exaltados, que llamativamente aparece excesiva culpa, por ejemplo, o una fuerte ideación suicida, que no es frecuente en una manía, o una anedonia que llama la atención. Estos signos deberían hacer pensar que eso no es una manía, es una forma mixta maníaca. Y no son pacientes que en general tengan sentimientos de grandiosidad, ¿no? Vamos ahora a la depresiva. Bueno, es el estado de ánimo depresivo, de nuevo, con irritabilidad y agresividad predominante, con agitación e inquietud psicomotora, con fuga de ideas y o taquipsiquia, y con verborragia o aumento de la comunicabilidad, más la distractibilidad. Volvemos. Los tres síntomas más importantes son los que el DSM-5 dicen que no deberían estar. Si no deberían estar, ya dejan de ser episodios mixtos, ¿no? Y por último, la depresión unipolar mixta. Cocopoulos la dividió, que es el que en realidad más la describió, la depresión mixta, en depresiones agitadas y depresiones no agitadas. Las agitadas son las más, ¿cómo diría? Como las más trágicas o las más dramáticas, pero las más frecuentes son las otras, que son las que muchas veces no podemos reconocer. Y fíjense que muchos de estos síntomas son internos y el paciente suele no plantearlos de manera tan directa y hay que escarbar. Esa es la complicación de la depresión mixta. Por ejemplo, la tensión interna, la irritabilidad, no hay retardo psicomotor, pacientes que no tienen retardo psicomotor, pacientes que no tienen enlentecimiento a nivel de los pensamientos, pacientes que no tienen el sentimiento de culpa de la melancolía, son pacientes que claramente no tienen una forma depresiva pura, ¿sí? Y en donde aparece mucha labilidad, mucha reactividad emocional, mucha irritabilidad y un nivel de psicomotricidad muy diferente al de la depresión pura o la depresión no mixta. Este fue Cocopoulos y uno de los tantos artículos que él hizo. Y yo les traje algunas de las diferencias que él hacía de las formas depresiva mixta de la depresión común, ¿sí? O de la misma manía. Fíjense, en la de depresión mixta los síntomas son cualitativamente diferentes de los típicos síntomas maníacos. Paciente con depresión mixta no tiene ninguna de las características de la conducta hipomaníaca. No tiene expansividad, no tienen facilitación de contacto, no tienen hiperactividad y básicamente el paciente sufre intensamente, que esa es la gran diferencia con los otros estados mixtos. Diagnóstico. Bueno, esto también lo spoileó Armando, como todas las cosas que hizo esta mañana. Un gran daño hiciste esta mañana, pero no importa, yo te perdono. La altísima comorbilidad clínica de los episodios mixtos, probablemente una de las formas clínicas con mayor comorbilidad clínica. A nivel endocrino, hipotiroidismo, por ejemplo, pero sobre todo, como dijo él, a nivel cardiovascular y a nivel inmunológico. Entonces hay que hacer, todo paciente mixto, hay que hacerle resonancia analítica, electrocardiograma, electroencefalograma, por justamente la altísima comorbilidad. Otro tema muy significativo son las escalas. Las formas mixtas se pueden tomar escalas.
Pero ninguna de estas escalas es específica para las formas mixtas, ninguna. Fíjense, ¿qué se le hace a un paciente con una forma mixta? Se le toma la Young y se le toma la Mars, como si tuviera manía y depresión al mismo tiempo. ¿Pero con qué? Con algún tipo de especificidad para que determinados síntomas de la Young y determinados síntomas de la Mars puntúen, pero no toda la escala completa. La otra es la Q2, que también es de depresión, con la especificación mixta, pero también tiene el mismo problema metodológico, y todas estas, las autoadministradas, que son la de Beck, la Quiz, la BDRS con la subescala y la de Cocopoulos, tienen el mismo problema todas las escalas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico en el cuadro mixto es proxy. ¿Qué se llama proxy? Que se tienen que hacer las escalas, adaptaciones para llegar al diagnóstico del cuadro, cosa que no pasa en ninguna otra forma de trastorno bipolar. Bueno, ahora sí llegamos al tratamiento y los dejamos de aburrir. Este es el tercer consenso, pero acá muestro la parte en donde hablamos de los episodios mixtos. Sí, no, sí estoy bien, pero bueno. En donde hablamos de del tratamiento de las formas mixtas. Bueno, esta es un poco las conclusiones que llegamos en el consenso. El primer punto es fundamental. ¿Qué dice? No determinado. No hay tratamientos de primera línea, no hay. Todo es segunda línea para abajo. Otra cosa muy importante del consenso es que nosotros planteamos como el de CanMat. Yo no les traje el de CanMat porque me pareció que directamente nosotros sacamos varias, o sea, vimos varias cosas de CanMat y las pusimos acá, las modificamos otras, pero como que el concepto del consenso en relación a los tratamientos y las líneas eran que las líneas no tienen que ver con la efectividad del fármaco solamente, sino con la tolerabilidad. Entonces, por ejemplo, ven fármacos como el valproato, que hoy Armando dijo que tenía alta eficacia, pero está en una tercera línea por el impacto de los síntomas secundarios, ¿sí? Y otros, por ejemplo, ya lo mencionó el SEBA, la cariprazina, la luracidona, en segunda línea de tratamiento en depresiones mixtas, que es la segunda línea, vendría a ser como la primera línea en cualquier otra patología. Y en las manías mixtas tenemos la cenapina, que ya no tenemos acá, la cariprazina, el divalproato que sí está más arriba que en las depresiones, porque el impacto por ahí en este tipo de pacientes, aparte la indicación es un poco menor en cantidad de tiempo, el aripiprazol y la quetiapina. Con la quetiapina pasa algo muy interesante. La quetiapina tiene altísima evidencia en manía, altísima evidencia en depresión, pero acá en las formas mixtas no es más efectiva que otros antipsicóticos, como por ejemplo atípicos como la cariprazina o la luracidona, ¿sí? Eso es muy llamativo, o el mismo aripiprazol. Y más allá de que los pusimos como monoterapia, la verdad es que en la forma mixta no existe prácticamente la monoterapia. Todo es combinación. Y el litio, si bien en monoterapia tiene poca evidencia en los cuadros mixtos, de hecho muchas veces fue cuestionado, a nivel de combinación hay una gran utilidad. En primer lugar por lo que dijo el Alejo al comienzo, porque los objetivos de los tratamientos es el mantenimiento, y el litio es un gran fármaco para el mantenimiento del trastorno bipolar, pero también porque tendría un efecto antisuicida protector que en estos pacientes con altísimo riesgo de suicidio sería una gran cosa, ¿no? Esto rápidamente es un metaanálisis que hizo Pompili, que participó Gustavo, participó Undurraga, un psiquiatra chileno. Acá, si bien yo los clasifiqué, no es que esto es un ranking, porque vuelvo a lo mismo, ninguno tiene evidencia de primera línea, ninguno. Acá está el orden en función de cuántos RCT, estudios controlados favorables, tuvieron. El que más tuvo hasta el año 2020 fue acenapina, con 3 estudios favorables para manía y para depresión mixta, y luego cariprazina, que estaba prácticamente en el mismo nivel. Fíjense que, por ejemplo, el valproato no tiene tanta evidencia, está en la mitad, con
un RCT de largo plazo y algunos reportes. Y, por ejemplo, la ciprasidona, a nivel de estudio de investigación, una muy buena performance en los estudios controlados, y sin embargo, en la práctica cotidiana, uno tiene muchas dificultades para tratar un paciente con formas mixtas con ciprasidona. Para ir terminando, esto es otro tema polémico que dije que lo iba a plantear, que es que los antidepresivos no deben darse de manera prolongada, no deben darse sin estabilizador del ánimo, pero en pacientes que tienen síntomas depresivos, digamos, intensos y con bastante riesgo, podrían utilizarse por un corto periodo y siempre con combinación con estabilizadores del ánimo. Este es un trabajo que alguien subió al grupo nuestro de WhatsApp, donde estamos nosotros, y que generó mucho ruido. Es el grupo de Rod que plantea que los antidepresivos no tienen el switcheo maníaco que aparentemente se cree. Pará. Ya, lo voy a aclarar, no te preocupes. De todas maneras, lo discutimos y es un estudio que tiene bastantes errores metodológicos y tiene sesgo. Pero digo, esto es para pensarlo en adelante. Y cuando no responden, con esto ya termino, la ketamina para los estados mixtos, hay mucho menos que para estado bipolar. Actualmente ya se hicieron 3 y hay 1 que está corriendo con bastante buenos resultados en episodios mixtos, y la terapia electroconvulsiva, que también tiene menos evidencia que para trastorno bipolar, son menos estudios, no más de 10, pero que también marcan buena respuesta, sobre todo con respecto al tema suicidio, que es por el motivo que se usan las dos. Para terminar, ya yéndome, las formas mixtas son casi el ejemplo del difícil manejo en psiquiatría. Exige que cada uno haga un diagnóstico muy artesanal, muy profundo, historias clínicas realmente muy, digamos, esclarecedoras. El tratamiento tiene que ser integral, hay que agregar la rehabilitación cognitiva en este tipo de pacientes, y son un campo minado para la evidencia por todo lo que les expliqué anteriormente. Y se esperan nuevas investigaciones para dar luz a muchos de los aspectos que están todavía a oscuras, como puso esta mañana el lado oscuro de la luna. Ese no te lo copié. Me voy con esta carta, es de una paciente mía que me autorizó a fotografiarla y a ponérsela. Escuchen, el exceso de pasado es depresión, el exceso de presente es estrés, el exceso de futuro es ansiedad. Se vive en el insomnio con hiperactividad física, a veces con verborragia. Te explota la intelectualidad, te inyectan de imaginación. También puede estar el llanto, con la particularidad de la cantidad y voluntad y velocidad de sus lágrimas. Inmerso en el teatro, actuación. Vive conmigo desde la infancia, tiene 5 letras como el nombre de mi hijo Bruno. Es la compleja, intensa y gigantesca manía. No habla de manía, habla de episodios mixtos. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 grandes psiquiatras que expusieron. Vamos a abrir a las preguntas, que voy a romper el hielo y voy a preguntar yo primero. Quiero saber por qué no tendemos a hablar de ajustes de hormona tiroidea en tratamiento longitudinal, en tratamiento de mantenimiento en pacientes bipolares, sabiendo que llevando en pacientes que uno lleva a través de hormona tiroidea valores a 1,5, uno reduce la mood instability, o sea, los microeventos que tienen a lo largo del tiempo, a lo largo de anuales, para poder disminuir drásticamente las recaídas al otro año. O sea, es algo que sabemos que solamente el litio y justamente el ajuste de hormona tiroidea lo producen, pero en las guías por ahí no lo enfatizamos y sabemos que tenemos pocos elementos para poder tratar en mantenimiento al paciente para poder evitar las recaídas. Sí, es cierto lo que decís, esto es así. Lo que pasa es que en las guías se pone lo que hay más evidencia y lo que hay por consenso, digamos, pero esto es así. Esto es
lo que haces en el setting clínico es seguro a tu buen saber y entender y según lo que vos sabes, pero está bien, digamos, no es una conducta que está contraindicada. Ahora, permítanme que creo que hay algo muy importante que dijo el Chepo al principio y salgo de esta pregunta. Subimos un artículo, todo lo que se sube en el chat genera algún tipo de explosión, no hay nada que sea, solo las salutaciones por cumpleaños, Navidad y Año Nuevo, todo lo demás genera discusión. Pero subí un artículo, subí yo el abstract, después Gustavo, como tiene full access a todo, nos puso el texto completo, ¿sí? Bueno, la verdad que por ahí se ponen cosas apresuradas, pero hay que tomarse el tiempo de leerlo al artículo. Sergio lo leyó el artículo y dijo que el outcome primario del estudio era que los pacientes no se internaban, ¿sí? Pero que no medían, muy criteriosamente creo yo, que no medían síntomas subsindrómicos que podrían producir los antidepresivos en estos pacientes. Perfecto, pero me parece que no es un dato menor saber que con la muestra de pacientes que tiene ese artículo, que es enorme y está muy bien diseñado y está muy serio, independientemente del outcome que el autor quiera tomar, un outcome que no se genere internación es un buen outcome, ¿no? O sea, no es un dato que a mí como psiquiatra que leo pueda llegar a descartar. Si bien el error puede ser, que lo dijo creo que Gerardo o vos, no me acuerdo quién, que hablaban de internación de manía o hipomanía, no lo dijo Carlos Morra, que las hipomanías no se internan. Bueno, pero depende de esa disquisición, que la verdad que por ahí es muy DSM, ¿verdad? Pero recomiendo que lo lean, digamos, todo está en debate, nuestra especialidad, no hay nada cerrado, pero que el outcome primario no sea internación, ya sea por manía o por error puesto hipomanía, la verdad que para mí no es un dato menor, ¿sí? Es algo para discutirlo, se lo dije a Marcelo por privado, pero... Sí, siempre te cuadro. Bueno, buenísimo todo. Y yo armo conflictos siempre, así que parece que no va a haber problema acá. Voy a preguntar embarazo, pero sabemos, digamos, corriendo el TEC, así que embarazo, psicofármacos. ¿Qué psicofármacos están usando en embarazo? Bueno, yo creo que el psicofármaco en trastornos bipolares es el litio. Y es un fármaco tranquilamente utilizable, o sea, es el fármaco de elección en todas las fases del trastorno bipolar, en todas las poblaciones, mujeres y hombres, inclusive también durante el embarazo. Con lo cual... Claro, eso era lo que iba a decir. Exacto, y en relación a lo que dice la doctora muy pertinentemente, hay registros de que dosis por debajo de 600 miligramos reducirían el riesgo de cardiopatía congénita a niveles comparables con placebo. Entonces, hace como 7 años, 8 años, casi 10, salieron 3 o 4 trabajos con una muestra bastante importante. Siempre en embarazo no es doble ciego, nada, o sea, es todo observacional, pero que mostraban que en los supuestos efectos teratogénicos del litio eran medio un blef, o sea que en la práctica real y con todas esas pacientes eran reportes que se habían juntado, el litio no producía el supuesto daño que hasta ese momento se pensaba, porque a lo mejor muchos de ustedes cuando escucharon litio dijeron, ¿cómo litio? Deben haber puesto la cara así. Bueno, desde ahí hemos estado utilizando litio. Yo tengo 7 pacientes con litio con embarazos perfectos y lo que me pareció a mí excelente del tema es que
nosotros que tenemos por ahí tantas dudas, con el obstetra y con los neonatólogos me mandaban a mí los trabajos en donde decía que el litio era seguro o más seguro de lo que se pensaba. Entonces, el litio es una posibilidad, también usar algunos antipsicóticos atípicos, que, por ejemplo, que tienen, acá nada tiene evidencia, pero al menos uno sabe por todos los reportes y por el tiempo que se han usado que no tendrían grandes impactos a nivel del embarazo. Y los que no deben usarse, porque para mí es más importante, no sé quién lo dijo, vos lo dijiste, los que no deben usarse son las carbamazepina, el divalproato, ¿sí? Que el divalproato en una mujer fértil es para charlarlo también, ¿sí? Por todo lo que se lo usa, ¿no? Sí, a eso me refiero. En edad fértil. Ese es otro gran tema que no lo vamos a poder hablar hoy. ¿Por qué decimos que el valproato es antiimpulsivo? ¿Qué escalas de impulsividad le hemos medido? ¿Qué estudio dice realmente fehacientemente que el valproato y la carbamazepina son antiimpulsivos? Yo te contesto ninguno, porque yo me he encargado de explorar. Lo único que sí favorece el valproato y la carbamazepina es la disminución de la ansiedad. Y al disminuir la ansiedad, no sé, bueno, no estuvieron ayer cuando hablé de la urgencia negativa del afecto negativo, por ejemplo, en el consumo, está muy impactado por la ansiedad. Entonces vos bajás la ansiedad, bajás la impulsividad, pero no es antiimpulsivo. Igual en el consenso está un apartado especial por Elena Marengo, impecable, y que le dimos a ella casualmente para eso. Hay algunos antidepresivos que tienen, digamos, bastante viabilidad en el embarazo siempre, digamos, segundo y tercer trimestre también. Por ejemplo, la sertralina, que es por el tiempo de uso y por todo el tiempo que lo hemos usado y hemos visto que no tiene un impacto desfavorable en el embarazo. Claro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los tres, brillantes las exposiciones. Bueno, dos cosas que llamaron la atención. Una, que alimenta aún más la controversia respecto al diagnóstico de estados mixtos, que además de la irritabilidad, distractibilidad y excitación psicomotriz, la ansiedad está excluida en el DSM-4 en el DSM-5 con el argumento de que es común a ambas polaridades. Y usted, doctor Villapriño, lo expuso como un criterio diagnóstico en uno de los casos mixtos. Pero yo aclaré que si queremos diagnosticar por el DSM-5 vamos a ver 70% menos de lo que realmente hay. La ansiedad es un elemento crucial, es un marcador terapéutico y es un marcador de alguna manera de evolución, porque muchos pacientes con formas mixtas, en la medida en que se maneja el estrés y la ansiedad, el cuadro tiene un mejor pronóstico y una mejor evolución. Así que la ansiedad es un elemento crucial en las formas mixtas, ¿sí? De hecho, fíjate que cuando puse lo de la ketamina, ese estudio era en pacientes con ansiedad, con irritabilidad y forma mixta. Pero lo primero que ponían era ansiedad e irritabilidad. Y ¿puedo hacer terminar? Respecto a la evidencia contundente y fidedigna con la que cuenta la cariprazina para estados maníacos, mixtos, depresivos, en el contexto de la bipolaridad y como adyuvante en un trastorno depresivo mayor, todas estas condiciones son indicaciones llamativamente para un fármaco formalmente aprobadas por la FDA. ¿Este hecho juega algún rol a la hora de consensuar su grado de recomendación? Yo se la entendí. No, el hecho que... yo se la entendí. El hecho que tenga la previa aprobación de la FDA no es que hace, digamos, ineludible la recomendación. Eso es lo que quiso decir. Sí, no, quería hacer un comentario con respecto...
No, igual ya creo que la contestaste vos. No, sí. Voy a hacer un comentario en relación a lo que dijo Leandro. La cuestión de la ansiedad no está incluida como criterio dentro del cuadro mixto, porque es un criterio, un especificador aparte de que se puede utilizar en cualquiera de los episodios, que obviamente es más frecuente lo vemos más, ¿no es cierto?, en los tipos mixtos, pero no es un criterio que el DSM haya excluido de la clasificación. Que no es Sí. un criterio diagnóstico. Claro. Pero sí, en los pacientes, una de las cuestiones que vos vas evaluando son los niveles de ansiedad. No, eso es fundamental. Fundamental. Eh, Tiene que ser distractibilidad, irritabilidad, agitación. La palabra es guía. No, porque puedes tener cuadros mixtos con ansiedad y cuadros depresivos o maníacos con ansiedad. bueno, perdón. Ya estamos a tiempo. Vamos a hacer última pregunta. Una más. Hago un comentario y doy la pregunta. En una edición del Kaplan, en inglés, decía que el problema es la traducción de anxiety. Porque el problema es que anxiety is in English, pero se olvidaron de Angst, que es la angustia en alemán. Entonces, ¿qué vamos a diagnosticar? ¿La anxiety o el angst? ¿O angst es una mejoría del anxiety? Ese es todo un tema. En estos pacientes es muy difícil de dilucidar, te comento. Los que yo tengo son tormentosos, entonces que me ponga a ver si angst o anxiety, yo lo que veo son niveles de energía, niveles de ritmopatía, como lo planteó hoy Armando, que me gustó. Esos niveles uno ve, pero tanto como para dilucidar no me da, te digo. ¿Puedo opinar algo para que se justifique que está acá Juan? O contá qué pasó con el litio en el cosmos. Es un minuto, pero eso, sí, el litio en el universo. Esto no lo dice nunca nadie, yo se lo puedo decir. Bueno, yo, para los que no me conocen, soy el esposo de Andrea, soy ingeniero, no soy médico. Me encanta venir a estos congresos cuando puedo acompañarla porque aprendo un montón de cosas que ignoro en absoluto. Lo único que me preocupa es cuando empiezo a ver criterios de inclusión no verme reflejado. Y con una curiosidad, desde siempre escuché el litio, que me llamó la atención porque de todas las moléculas que ustedes hablan, es la única que yo conocía como átomo. En la carrera de ingeniería uno lo estudia. Y hablando con colegas que se dedican a la cosmofísica, me enteré y me pareció una curiosidad que quizás no tenga ninguna relación, pero no deja de serlo, que cuando se hizo los estudios últimos de la cromatografía por radiación atómica de la radiación de fondo del universo, se estima que en las primeras milésimas de segundo después del Big Bang se crea el hidrógeno, después el helio, después el litio, y ahí pasan miles de millones de años hasta que aparezca el berilio, que es el cuarto elemento. Entonces dije, bueno, parece que el litio estabilizó el universo también. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco por estar acá en la mesa. Una excelente mesa. Deben quedar un montón de preguntas, pero bueno, hemos finalizado el simposio. Así que gracias, colegas, y muchas gracias a todos ustedes.